Habíamos dicho que las tablas de contingencia son cuadros de doble entrada que combina información de filas y columnas. Por ejemplo, el ejercicio dice, de 100 alumnos de métodos cuantitativos 1, que realizaron una prueba práctica y una teórica, y una teórica, $60 aprobaron, 60 aprobaron la teórica, 80 la práctica y 50 ambas partes. Miren la información tan poquita que es, bien condensado. Esto se puede resumir en la siguiente tabla de contingencia que le voy a llamar yo cuadro número 1 para seguir con las reglas que les dimos de diseños de cuadro. El cuadro número 1, el título le vamos a denominar frecuencias absolutas de la prueba. Prueba de métodos cuantitativos. Frecuencias absolutas. Entonces, diseño el cuadrito. Aquí en las filas voy a poner la parte práctica.
Aquí los que aprueban, a los cuales les voy a llamar B. Los que reprueban, los voy a identificar como B', B sub 1. Y un total, una línea de total. Luego aquí la parte teórica. También los que aprueban, los cuales les voy a identificar como A. Los que reprueban, los identifico como A'. Y luego un total. Ahí puedo vaciar la información que tengo en el texto que les di. Veamos. Hagan su cuadrito y luego lo rellenamos. Bueno, vamos pues. ¿Me ayudan? Dice de 100 alumnos de métodos cuantitativos. El total, 100 alumnos. Se va a la esquina inferior derecha. Que realizaron una prueba práctica y una teórica, 60 aprobaron la teórica. 60 aprobaron la teórica. $80 aprobaron la práctica, aprobaron la parte práctica, 80. Y ambas partes solo la aprobaron 50. O sea, la parte práctica y la parte teórica la aprobaron 50. Esa es toda la información que tenemos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo, entonces, al estilo, ¿han jugado ustedes, han tratado de hacer sudoku? No, licenciado. Uy, no, No, Lick. no, traten de hacer sudoku, es un buen ejercicio mental. En lugar de estar viendo, chateando, uno pierde 1 hora o 2 horas en estar chateando, ¿verdad? Muchas veces. Traten de hacer otras cosas, ¿verdad? Eso se envicia a uno y no deja nada. Lo mantiene bien comunicado y agradable, pero realmente no deja nada, ¿verdad? Traten de hacer sudoku, es un buen ejercicio mental de matemáticas. Se encuentran libritos de sudoku, instructivos de sudoku, en Google ponen ahí sudoku y bajan cualquier cantidad de ejercicios de Google, ¿verdad? Pero bien, lo que trata es de aquí de llenar. Si me dice que me aprueban la parte práctica 80 y ya me aprobaron la parte práctica teórica 50, significa que de los 80 me reprobaron ¿cuántos? 30, ¿verdad?
50 más 30, 80. Del total, si ya me aprobaron 80 y tengo 100, me faltan 20 que me reprobaron. ¿Sí? Ahora, ya me aprobaron la parte teórica 60 y sé que de esos 60, 50 aprobaron la parte práctica. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto reprobaron? 10. 50 más 10, 60. Tengo un total de 60, de 100, y de esos 60 me aprobaron, significa que aquí me reprobaron 40. 60 más 40, 100. Si tengo acá 40 y a ti que tengo un valor de 30, entonces solo me falta un valor de 10. Y además, 10 más 10, 20. Así es el sudoku. Un poquito, a veces más complicado, depende de qué nivel tengan, pero así es. Es decir, la información teórica la metimos a un cuadro de frecuencias absolutas de la prueba. De esto creo que tenían unos ejercicios ustedes ahí al inicio en la hoja número 1 o 2, algo así. Ahora bien, puede hacerse un cuadro número 2. Respecto a la misma información que se trate de las frecuencias relativas de la prueba de métodos, ¿verdad? El cuadrito va a ser exactamente igual. Lo pueden diseñar de una vez. Ahí estamos con el cuadrito. El mismo cuadro, misma información, pero tratada de forma relativa. Estas frecuencias relativas podemos establecer que son probabilidad. Recuerden ustedes el concepto de probabilidad que dice que es una frecuencia relativa con que ocurre determinado evento.
Y vamos entonces con el cálculo. ¿Qué es una frecuencia relativa? Todos estos valores los vamos a dividir dentro del total, que es 100. 50 dentro de 100. Les voy a colocar acá eso. 50 entre 100 igual a 0.50. El otro, 10 entre 100 igual a 0.10. 60 entre 100, 0.60. 30 entre 100, 0.30. 10 entre 100, 0.10. 40 entre 100, 0.40. 80 entre 100, 0.8. Y 20 entre 100, 0.2. La suma tienen que corroborar siempre para ver si no se equivocaron. 0.5 y 0.10, 0.60. 0.30 y 0.10, 0.40. 0.50 más 0.30, 0.80. 0.10 más 0.10, 0.20. 0.6 más 0.4, 1. 0.8 más 0.2, 1. De todos modos, cuadra por cualquier lado. El contenido, entonces, de las tablas de contingencia es el siguiente. Número 1, posee frecuencias absolutas. Esto es cuadro número 1. Posee frecuencias absolutas. Número 2, contiene también frecuencias relativas. O probabilidad que es el cuadro número 2. Posee probabilidades marginales. Probabilidades marginales, dice ahí abajo. También denominadas o probabilidades simples. Esto ya lo dictamos, ya dijimos que era una probabilidad simple, la que podía alcanzar un único valor.
ya no era susceptible de minimizarse, de reducirse más. Posee, número 4, voy a borrar acá por el espacio. Probabilidades conjuntas. Probabilidades conjuntas o compuestas. ¿Cuáles son las probabilidades conjuntas o compuestas? Las que tienen más de un evento o son formadas por más de un evento. Y número 5, también es posible plasmar en ellos las probabilidades condicionales. Vamos a ver, porque mejor les explico de una vez. Las probabilidades marginales o simples, perdón, me voy a referir al número 3, probabilidades marginales o simples, que se ubican en, perdón, perdón, que se ubican en los márgenes del cuadro. Voy a identificarlas mejor de una vez. Con rojo, probabilidad condicional. Aquí en los cuadritos rojos. Estas son probabilidades marginales, marginales o simples. Ahora sí, número 4, de una vez, las probabilidades conjuntas o compuestas. Son las que tienen más de un evento. Las voy a ubicar en negro. Ahí está. Porque está adentro del cuadro, que no son márgenes, son probabilidades conjuntas o compuestas. Es decir, pueden suceder las dos al mismo tiempo o una sola de ellas. Por ejemplo, me faltan las 5, las probabilidades condicionales.
Esta no les he explicado cuáles son, que son las que ocurren de forma condicionada. Es decir, la probabilidad de A diagonal B significa probabilidad del evento A, dado que ya ocurrió el evento B. Eso es una probabilidad condicional. Aparte, la información de las tablas de contingencia es coherente con el diseño de árboles de probabilidad. Por ejemplo, el árbol de probabilidad de la prueba de métodos cuantitativos, ¿verdad? Es el siguiente.
En la parte práctica de este ejercicio dice que aprueban o reprueban, B o B sub 1, B o bien B sub 1. Hay dos posibilidades, aprueban o reprueban. La probabilidad de aprobar es 0.8, 80, y de reprobar 20% o 0.20. Por aparte, en la parte teórica dice también que aprueban o reprueban. A o bien A', eso tiene una probabilidad de 0.60 y 0.40. Igual A y A', 0.60 y 0.40. No es necesario, simplemente para establecer hasta dónde. Este es el árbol de probabilidades para la prueba de métodos cuantitativos. Con él podemos hacer cálculos que no los vamos a hacer todavía, pero lo vamos a tener en cuenta ahí para ejemplificar. Con eso podemos sacar probabilidades conjuntas, probabilidades marginales. Lo vamos a hacer en un momento. Voy a borrar acá esta parte para dejar más claro todavía lo del asunto de las probabilidades simples o marginales. En cuanto a las probabilidades simples o marginales, vamos a decir. La probabilidad simple o marginal es la probabilidad de ocurrencia de un evento voy a poner mejor de un solo evento. Por ejemplo, un poco abajo mejor. Se llama, por ejemplo, la probabilidad de A. Probabilidad, ¿qué es la probabilidad de A? De que aprueben la parte teórica, ¿verdad? Por eso fue que le puse letras. Es de 0.60. Es igual. Pero lo vamos a definir en forma teórica. A se refiere al número de veces que ocurre el evento contra
Dele a la pastilla. Perdone, mis amigos. Número de veces que ocurre el evento entre el total de resultados posibles. Por lo cual, probabilidad de A, número de veces que ocurre el evento, es decir, el evento A ocurre 60 veces. 60 de 100. Con lo cual, esto es igual a 0.60, tal y como lo tenemos aquí. Probabilidad marginal, ¿verdad? También lo que les había mencionado respecto a la probabilidad conjunta. Acá, probabilidad conjunta. Es la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos. Y agreguémosle el a la vez, al mismo tiempo. Es decir, simultáneamente. Esto es bien importante, simultáneamente. Por ejemplo, bueno, se tiene la probabilidad de el evento A y el evento B. Fíjense que hay una letra ahí, I, A y B. Los dos tienen que ocurrir. Y esto es igual a la probabilidad de A intersección probabilidad de B. No es fórmula, sino que está indicando cómo interactúan las probabilidades. En forma práctica, la probabilidad de A y B para este ejercicio estoy hablando de probabilidad de A y probabilidad de B. Es decir, este cuadrito que está, el primer cuadrito que está aquí definido. Este. Probabilidad de A y también de B. Es la conjunción de esos dos eventos
Perdón, amigos. Conjunción de estos dos eventos es igual a 50 sobre 100. 50 sobre 100, ¿sí? Igual a 0.50. Aquí está 50 sobre 100, ya lo teníamos, igual a 0.5. Y por último, la probabilidad condicional, que ya la habíamos definido también, pero para que quede en este orden, probabilidad condicional estará por la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección probabilidad de B dividido probabilidad de B. Que en este caso no lo vamos a calcular todavía, no nos vamos a meter eso porque es objeto del teorema de Bayes, mis amigos, y lo vamos a ver posteriormente, que ya manejemos algunos elementos de cálculo de probabilidades. Vamos a hacer otro ejercicio tanto de estos cuadritos como de árbol de probabilidad, como un ejercicio que está en el libro, pero que hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que estudiarlo. Es un ejercicio relativo a gasolinas, me dijo licenciada que está en la página. Ahorita le indico nuevamente. Página 108, Gracias. 4.4. 104, ejercicio 4.4 en la 8. 108. Gracias. Ahí está, mis amigos. Frecuencias de gasolinas, les voy a poner aquí. Es el título del cuadro y lo vamos a diseñar así. Con etanol, le vamos a llamar D. Sin etanol, vamos a identificar como E. Y el total. Total es bien importante para poder calcular las probabilidades. Luego, las gasolinas vamos a poner regular. A esta la vamos a llamar A. Super. Vamos a llamar B. Y premium. Gasolina C. D y ahí estamos. Y luego los totales.
Ahí estoy. Luego los valores absolutos son, licenciada, si me los dicta, por favor. Creo que son 13. Ahorita le indico. Sí, aquí los 13, encontré. 37, Ajá. La 50. derecha, Para la derecha sería 25. 13 primero, Ajá. 25, 12, Ajá. Ahí estamos, abajo. 37, 100, Ujú. 63. Perdón. Ajá. 12, estamos bien. 10, aquí es 10. Perdón, licenciada. 10 y me dijo después. No, abajo del 25 serían 100. Bien, gracias. Y luego 63 aquí. 63. Ajá. Muy bien. Ahí tenemos que sumar, mis amigos, la información, con lo cual tenemos acá 13, 25 y 12 son 50. 37 y 63 son 100 y 100 son 200. Hacia abajo es igual a 50. Si ustedes se dan cuenta, lo estoy poniendo bien al margen, no al centro de los cuadros, porque voy a hacer alguna operación ahí. Aquí son 125 y aquí son 63, 65, 75. Para un total de 250. Perdón, pero estoy saliendo de un proceso gripal ahí. Ya llevo 6 días con el proceso ahí. Menos mal no fue tan fuerte. Bueno, aquí no le puse frecuencias absolutas ni relativas porque lo voy a combinar. Entonces, le voy a llamar absolutas y relativas. Absolutas y relativas. Voy a poner las dos. 13 entre 250 es igual a, me dice licenciada, por favor, 0 punto cuánto. Ahorita le indico. 13 entre 250, 0.052. 52. 37 entre 250, 0.148. 50 entre 250, 0.2. punto 20, gracias. Para super, 25 entre 250, 0.10. 100 entre 250, 0.40. 125 entre 250, 0.50. 12 entre 250, 0.048. 63 entre 250 0.252. y 75 entre 250. 0.30. Muchas gracias. 50 entre 250 0.20. y 200 entre 250. 0.80. Y esto es igual a 1. Si comprobamos las sumas, 0.052 más 0.148 me da 0.20. 0.10 más 0.40 me da 0.50. 0.048 y 0.252 me da 0.30. 0.20 más 0.80 me da 1. Horizontalmente, 0.052 más 0.10 más 0.048 me da 0.20. 0.148 más 0.40 más 0.252 me da 0.80. Se tiene que cuadrar por todos lados. En este cuadro, aquí ya no hicimos 2. No es necesario hacer 2.
Al principio yo les hice 2 con el ejemplo anterior para que vieran la diferencia entre ellos. Pero ya que una vez controlen ustedes, de una vez pueden poner sus frecuencias absolutas y sus frecuencias relativas, números reales y sus probabilidades. Terminen de copiar, por favor. Licenciado, buenas tardes. Por favor, adelante. ¿Qué es lo que dice en la columna de gasolinas? ¿Qué fue lo que colocó ahí? Abajo de gasolinas. Con, Ajá, con etanol y sin etanol. Ah, ya. Muy amable, gracias. Bueno, con etanol y sin etanol. Este ejemplo lo tienen en el libro, mis amigos. Yo se los hago acá porque es necesario explicar de alguna manera cómo está. En el libro está explicado, pero a veces nos podemos trabar al respecto. El árbol de probabilidad para este ejercicio es el siguiente. Para este ejercicio, el árbol de probabilidades sería gasolinas. D es con etanol, E es sin etanol. Con etanol tiene una probabilidad de 0.50 y sin etanol una probabilidad de 0.80. Con etanol 0.20 y sin etanol 0.80. En el árbol ya no probemos frecuencias absolutas porque se llama árbol de probabilidad. Entonces aquí manejamos nada más probabilidades. Mientras esto se refiere a etanol, ¿verdad? Esto pudiéramos llamarle con etanol aquí, a esto. Y a esto lo vamos a llamar el tipo de gasolina, que es A, B y C. A, B y C. A tiene una probabilidad de 0.20, B una probabilidad de 0.50 y 0.30 para C. Y ahí tenemos definido nuestro árbol de probabilidades. Como ven ustedes, no es nada complicado, es nada más de tener cuidado de colocar los elementos que van en el experimento.
Como les digo, con esto ya podemos jugar y hacer distintas combinaciones para establecer probabilidades conjuntas, condicionales, marginales, etcétera. Pero ya vamos a llegar a eso. Los diagramas de árbol contienen número 1, E, que significa, bueno, al revés, contienen el número de eventos posibles. Aquí, para este caso, los eventos posibles son D y E, con etanol y sin etanol, y también gasolina regular, super y premium. Esos son los eventos posibles. Se le identifica con E, de eventos. Contienen también el número de observaciones o repeticiones. Aquí tenemos nada más una repetición. Es decir, esto es una ramificación, una rama, otra rama, y estas son ramificaciones. ¿Sí? Disculpe, licenciado. Por favor. Me surgió una duda porque el árbol de problemas en el inciso D puso que es 0.50. Ahí no sería 0.20. ¿Dónde? ¿En donde está el etanol? A, B, S, etanol. Con etanol, punto 20. Así es. Muchas gracias por la corrección. Ok, Con licenciado. etanol, punto 20. Aquí está. Sin etanol, punto 80. Muchas gracias por la corrección. El número de repeticiones o ramificaciones, lo vamos a poner aquí, o ramificaciones. Aquí hay dos ramificaciones. Y también es necesario considerar el número de ramas al final. ¿Qué es el número de ramas al final? Esta y esta. Aquí hay 6 ramas. Número de ramas al final que se calcula a través de E al cuadrado. Por otro lado, los árboles pueden ser de dos tipos. Pueden ser árboles con reemplazo árboles con reemplazo donde
los valores de probabilidad son los mismos en cada coma debido los valores de probabilidad son los mismos en cada rama conforme se va avanzando en el árbol. Debido a que al contar un evento, coma, puede contarse otra vez. Es decir, hay reemplazo. Esto de hay reemplazo se entiende bien cuando tengo una cajita con 10 quetzales. Una cajita con 10 billetes de a quetzal, que ya casi no se ven, ¿verdad? O 10 monedas de a quetzal. Tengo una cajita con 10 monedas de quetzal. Y entonces saco la primera y digo, ¿qué es, cara o cruz? Lo anoto, ¿verdad? ¿Qué hago con esa moneda? ¿La quito o la vuelvo a echar ahí? Este reemplazo es, leo la moneda y la devuelvo, la leo y la devuelvo a la cajita. Es decir, en la cajita siempre van a haber 10 monedas. Y de repente estoy sacando la misma moneda. Trato de que no sea así, pero de repente puede salir la misma moneda. Ese es el reemplazo. Hay reemplazo. Se aplica cuando uno los eventos son independientes. Y miren, lo pongo con mayúscula. Esto ya saben ustedes qué es. Cuando los eventos son independientes. ¿Qué son eventos independientes? Es cuando la probabilidad de ocurrencia de uno no tiene nada probabilidad de ocurrencia de otro evento. Otro u otros. Número 2. Cuando se especifica u ordena que debe ser con reemplazo. Y número 3. Cuando no se conoce o no, cuando no se conoce N. ¿Qué es N, mis amigos? Es el número de elementos de la población. Y yo voy a ser más explícito, N mayúscula o N minúscula. Número de elementos de la población no se conoce o no se conoce el número de elementos de la muestra, lo cual es improbable, ¿verdad? Porque si sacamos una muestra es porque siempre conocemos el número de elementos. Pero supongamos que no se conoce, ¿verdad? Entonces, si no se conoce, aplicamos árboles con reemplazo.
Si es así, entonces hay también árboles sin reemplazo. Los árboles sin reemplazo son los diagramas donde la probabilidad cambia en cada ramificación. Debido a que al tomarse en cuenta debido a que al tomarse en cuenta un evento, se descarta o sea, no se reemplaza. Se descarta, no se reemplaza y por lo tanto no vuelve a tomarse en cuenta. Y por ello, el valor del evento disminuye en 1 si ya fue tomado en cuenta. En cuenta cada vez. En el ejemplo de las monedas, de la cajita de monedas. Ya vamos a ver un ejemplo de árbol de probabilidad, pero así en general. En el ejemplo de la cajita de monedas que les decía, tengo 10 monedas de un quetzal, abro la cajita y veo, la saco y ¿qué leo? ¿Escudo o cara? Lo que salga, lo anoto y esa moneda la saco de la cajita. Con lo cual, cierro la cajita, la agito nuevamente y ¿cuántas monedas tengo? Tengo 9. Ya no tengo 10, sino que tengo 9. Entonces, tengo cada vez que saco una probabilidad, tengo que ir disminuyendo la que ya descarté. A eso se debe el hecho de sin reemplazo. A continuación, se aplican ¿cuándo? Se aplican cuándo, se aplican cuándo. Para los dos. Yo espero que ya copiaron esto. Con reemplazo, número 1, los eventos son independientes. Entonces aquí tendrían que ser los eventos dependientes.
¿Qué es eso de dependientes? Cuando ya la ocurrencia de uno afecta la ocurrencia de otro. Ya vamos a ver ejemplos. Número 2. Aquí dice cuando se especifica u ordena que debe ser con reemplazo. Aquí es cuando se diga no debe reponerse. No se sustituye. No se reemplaza. Cualquiera de los hechos que indique, u otra palabra que indique que no se repone, entonces se trata de un árbol sin reemplazo. Y número 3. Cuando no se dice nada de lo anterior, pero se da o conoce el total de número de elementos de la población o de la muestra. Ahí estamos, mis amigos, ya con esos todos los elementos teóricos que les he dado. Yo sé que puede aburrir, ¿verdad? A ver si no se me durmieron. ¿Cuántos hay despiertos? No, ¿verdad? Pero esto es necesario para poder operar probabilidades. Tenemos que conocer la naturaleza de las probabilidades y cómo se manejan. Espero yo el día lunes ya iniciar cálculos de probabilidades a través de reglas específicas. Todavía les voy a dictar ahí un poquito de una media hora y entramos a cálculos específicos de probabilidad. Los dejo aquí, mis amigos. Pasen buena tarde. Feliz